tiene diferentes emisarios por diferentes lugares que están haciendo cosas, pueden habitar en personas. Usted sabe que el Espíritu Santo, usted ha creído por fe, que el Espíritu Santo nos posee, nos habita, nos lleva a básicamente lo que Dios quiere para la humanidad, nos lleva al diseño original. Pero eso mismo que usted ve en el mundo espiritual para con Dios, eso mismo sucede en las tinieblas. Él también puede habitar en personas, porque Él no puede entrar a este mundo sin un cuerpo, porque estaría ilegal. Él no puede materializarse porque estaría ilegal. Entonces Él necesita un cuerpo. Él necesita habitar en cuerpos. La Biblia revela que en un momento dado habitó en puercos, habitó en personas, habitó en animales, habitó en la serpiente, en el Edén. ¿Sabe? Él puede tomar cualquier forma, Él puede habitar en cualquier cosa ya creada, como básicamente, y perdonen, no estoy faltando el respeto al Espíritu Santo, pero le quiero hacer una comparación para que usted entienda, porque usted sabe lo que es el Espíritu Santo. Eso mismo pasa con ese espíritu de maldad, ese espíritu del mal. Habita en personas, y esas personas comienzan a hacer todo lo que Él les indique, igual que usted hace con el Espíritu Santo, que usted sigue las instrucciones, usted escucha, y según como usted tiene esa lucha entre el espíritu y la carne, estas personas que son poseídas también luchan por salir de eso, porque saben que no es su diseño, porque saben que no es normal, porque saben que operan en contra de la ley de Dios. Entonces, no digo que todo mal comportamiento es demonio, porque claro, a nosotros se nos ha hecho más fácil llamarle demonio a algo que posiblemente la ciencia puede tratar, o a algo que se debe a un creyente posiblemente doble cara, que tiene los hijos rebeldes, y no necesariamente por el demonio, ni el diablo, ni nada, es que está cansado de la hipocresía de sus padres. Así que estamos hablando de que no todo se le puede llamar demonio, pero claro, es más fácil dictaminarlo demonio. Pero Jesús mismo lo hizo saber a muchas personas, donde muchos creían que habían demonios y simplemente era una enfermedad. Él le ponía sus manos y eran sanos. Muchos pensaban que era, ¿verdad? Básicamente eran niños malditos porque nacían con alguna condición, y sin embargo Él dijo que eso es para la gloria y honra del Padre, porque los sanaba o los podía utilizar aún con sus limitaciones, podía utilizarlo y hacer grandes cosas. Hoy día vemos personas que uno dice, ¿cómo lo hace? Si yo tengo mis dos piernas y no hago eso, y este hombre sin las piernas hace todas estas cosas. Entonces uno glorifica, sí le da ¿verdad? Lo apoya, lo anima, pero uno le da la gloria a Dios, porque verdaderamente uno ve que una persona que no puede, según nosotros, no puede hacerlo, lo está haciendo. Así que el Señor enseñó muchos principios que hoy día todavía son necesarios, porque hay muchas personas con limitaciones, pero que hemos visto que pareciera que no hay ninguna limitación en ellos. Sin embargo, hemos visto personas con todas sus partes en el cuerpo y sí tienen limitaciones. Entonces la limitación veo que no es algo físico, es algo mental. Y eso es algo importante, porque eso fue lo que Jesús quiso hablar, que posiblemente la limitación o lo que hoy te está limitando no es que tengas algún problema físico, sino posiblemente es mental. Es algo que ya pensaste, es algo que ya lo creíste, es algo que viste de generación en generación y has pensado que es una maldición generacional. Y has pensado que tú tienes que verte y hacer esas cosas porque antes tus familiares o tu genealogía lo hizo. Sin embargo, Dios dice que toda maldición generacional en Jesucristo fue quitada, y que básicamente toda persona tiene que hablar o tiene que dar cuenta de su propio, ¿verdad? de su propia decisión. Así que no se va a tratar que Dios va a llamar a tu tío porque tenía problemas con las mujeres. Te va a llamar a ti por el problema, no a tu tío. Así que no le eches la culpa a tu tío, ni diga que es una maldición de tu abuela o de tu tía o de nada de eso, porque eso es una conducta aprendida que se vio y se creyó que era buena y se entendió que así yo tengo que ser porque así eran mis padres. Así que el Señor dice que esto no se va a tratar del dicho que había bien famoso en Jerusalén, donde decía, por los judíos, que decía que los padres se comían las uvas y al hijo le daba la dentera. Eso se encuentra en Ezequiel, si no me equivoco, 13 o algo así, no tengo clara la cita, pero habla de que la maldición, cada cual va a tener que responder por lo suyo, que esto no se trata de que el padre se come las uvas y al hijo le da la dentera. Cada cual va a tener que responder por lo que hace. No hay excusa de que mi padre, mi tío, mi abuela hacía esto o lo otro.
El Señor nos ha puesto, ¿verdad?, como que ese peso de responsabilidad de que lo que yo haga, tengo que ser responsable de mis hechos y de mis actos. Estaba viendo aquí que Jesús le estaba hablando, y algo que me choca en esto, y verdad, usted va a entender a medida vamos estudiando, pero Jesús le está hablando no al pueblo inconverso. Yo no sé si usted ha notado que muchas de las parábolas y las enseñanzas de Jesús fueron dirigidas a sus discípulos, fueron dirigidas hacia los fariseos, los escribas, los saduceos. Entonces, hoy día, nosotros en la iglesia, las enseñanzas a veces, y casi siempre por corrección, ¿verdad? Para corregir, estamos tratando de corregir al mundo. Sin embargo, Jesús, sus discípulos, Pablo y todas las personas que conocemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, están básicamente corrigiendo la iglesia. ¿Qué entendieron ellos que no hemos entendido nosotros? Yo he visto cultos evangelísticos donde se le lleva toda la doctrina de Jesucristo a personas que están allá afuera, que no asisten a ninguna iglesia. Entonces, ¿qué aprendieron ellos que no hemos aprendido nosotros? ¿Por qué nuestras predicaciones van dirigidas a personas inconversas como si tuvieran conocimiento de lo que estamos hablando? Cuando el Señor Jesús, cuando hablaba en esta forma, le hablaba a la iglesia, le hablaba a lo que representaba básicamente a Dios en la tierra. Los fariseos, ellos enseñaban la ley, los saduceos enseñaban la ley, los escribas escribían todo lo que básicamente hablaban y estudiaban las escrituras para poder seguir sacando información y pudiendo alumbrar al pueblo. Entonces, ¿por qué Jesús siempre señalaba sus enseñanzas a estas personas? Cuando Él le hablaba a los inconversos, le presentaba dos caminos. El camino ancho que va a la perdición y el que todo el mundo se le hace fácil irse, y el camino estrecho que básicamente hablaba de Él mismo. ¿Por qué cuando vamos a un culto evangelístico se llevan doctrinas como si fueran personas ya alumbradas por el Espíritu? Jesús sabía qué público lo rodeaba. Las enseñanzas, si ustedes ven, casi siempre enfatizan a quién le hablaba Jesús. Si usted ve el principio, el versículo 1 del capítulo 7 de Marcos, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. O sea, Él no le estaba hablando a cualquier público. A veces nosotros rompemos a hablar y no estudiamos al pueblo al que le estamos hablando. Le hablamos a personas, pero no sabemos cómo vamos dirigidos. Hay personas que le predican a la iglesia como si estuvieran en el mundo. Y hay personas que predican al mundo como si estuvieran hablándole a la iglesia. Entonces, yo creo que hay una situación donde todos los predicadores deben empezar a estudiar la multitud a la que van a llevar la palabra, esos evangelistas y todas esas personas que fluyen, los pastores cuando salen afuera a predicar, los profetas. Todas estas personas tienen que ver qué público es el que tienen de frente. Yo no puedo evangelizar a la iglesia porque la iglesia ya ha sido evangelizada. Es que hay mal comportamiento. Eso se trata de otra manera, no se evangeliza. Yo no puedo evangelizar sobre evangelización. Yo no puedo hablar de salvación a personas que son salvas. Vuelvo y digo, es que el mal comportamiento no tiene que ver una cosa con otra. No puedo hablarle a la gente que ha sido alumbrada por el Espíritu como si fueran personas en tinieblas. Y vuelve la cantaleta. Pero es que se comportan así, se comportan asados, están mal, están así, están asados. Pero ya esas personas, una vez aceptaron a Jesucristo, hay que hablarle como a personas que tienen a Dios. Las personas que no han sido alumbradas por el Espíritu Santo, y no estoy hablando de un nuevo nacimiento, ni estoy hablando de una madurez espiritual, no estoy hablando de nada de eso, porque esos son casos que le corresponde, ¿verdad?, a unos discipulados en la iglesia, y por los frutos tú sabes dónde la persona se ubica.
Así que verdaderamente Jesús sabía a qué público le estaba hablando. Pero lo más que me llama la atención es que él sabe que le está hablando a fariseos y a escribas, y le comienza a dar una instrucción, le comienza a dar una enseñanza, donde dice que el problema no estaba afuera. El problema de la iglesia de hoy no está afuera. El problema no está afuera, sino el problema está adentro. Entonces, a veces, básicamente dogmatizamos la iglesia o la doctrinamos la iglesia mirando lo de afuera, pero no se mira el interior. Jesús, ¿por qué Jesús pone esta situación, lo expone esta situación frente a aquellos fariseos y sus discípulos que estaban allí con él, diciéndole que nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre? Si alguno tiene oído para oír, oiga. Y luego le hace estas preguntas: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Jesús está diciendo que el problema que tiene el ser humano, el problema que tiene el hombre, se halla dentro. Es por eso que el Espíritu Santo, donde le interesa habitar, donde le interesa estar, es dentro del ser humano. Por eso es tan importante y es, ¿verdad? Ha sido tan fuerte lo que hemos hablado sobre esto, de que la iglesia no son estructuras, son personas. Es por eso hay que comprender bien eso y creerlo y entenderlo. No poder seguir hablando como algo que es de afuera. No poder seguir pensando que aquí es el lugar santo y que acá me puedo comportar como otra cosa que no sea un santo. Es importante saber que ese comportamiento ahora tiene que estar permanentemente en nosotros. Que no se trata si me va a tocar, si esta semana me toca predicar, si esta semana me toca leer la Biblia, si esta semana me toca cantar, si esta semana me toca hacer alguna función dentro de la iglesia, me voy a portar bien, pero la otra no. Entonces, lo importante de saber que somos iglesia es que esa mentalidad que era así, y yo lo sé porque la viví en un momento dado y sé que muchos en la iglesia la viven, aunque nadie se atreva a levantar la mano ni decir yo lo hago, muchos lo viven y piensan que solamente se tienen que portar bien el día que le toca la parte y no los otros anteriores. Ese miedo es el que hay que empezar a quitar, porque el que puede matarte, como decían antes, el que puede matarte si te trepabas al altar en pecado, es el que habita contigo 24/7, que sabe que estás pecando, aunque no te trepes en el altar. Así que hay una responsabilidad que, aunque estemos fuera de alguna función o fuera del altar, lo que ponemos como el altar en la iglesia, aunque esté fuera de ahí, el Espíritu Santo está viendo todo lo que hacemos y se entristece o se alegra. Depende del comportamiento del ser humano. Pero sin embargo, después que Jesús hace esta pregunta, dice, esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Si quiere enumerarlo, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor está revelando un problema que es el que básicamente todavía, y no porque decisión o porque Cristo quiera hacerlo, pero todavía hay una naturaleza a la que hay que predicarle. Todavía hay una naturaleza humana que necesita ser transformada, necesita ser renovada, necesita ser alumbrada por la salvación de Cristo. Es por eso que es bueno identificar dónde se halla el problema del hombre.
Hay personas que dicen, yo no voy a tal sitio porque me daño. Pero sin embargo, cuando compartes con esa persona, te das cuenta que ya está dañado. Te das cuenta que verdaderamente no es aquel sitio, no es que si me junto con esas personas, no es que si veo estas cosas, no es que si practico, es que la naturaleza del ser humano ya está dañada. La naturaleza del ser humano necesita, escuche bien, necesita, no es si quiere, es que necesita urgentemente la intervención del Espíritu Santo, porque es una naturaleza que está torcida. Que todo esto que vimos son síntomas, como yo le había hablado. Cuando yo me duele la cabeza, me dan una pastilla, una Panadol, ¿verdad? Me quita el dolor de cabeza, pero hay que ir a ver qué es el por qué me duele la cabeza. Entonces, el ser humano pudiera hacer cualquiera de estas cosas y quizás, vamos a poner un ejemplo. Si el hombre es adúltero, pues va a un seminario, va a unas charlas, va a unos retiros con su esposa, posiblemente arregla el problema de que ya quizás no está con otra mujer, pero en sus pensamientos habrá sanado. Hay personas que posiblemente pueden robar y quizás se someten a unos tratamientos, o posiblemente tratan de todo el tiempo huirle a eso para que, ¿verdad?, no verse tentado y no robar, pero sin embargo el robar salió de él. Entonces, yo no puedo atacar al alcohólico porque, ¿verdad? Perdona la redundancia, porque bebe alcohol, porque realmente el problema no está en la cerveza, el problema no está en la barra. Hay gente que ora para que las barras cierren. El problema nunca ha estado en la barra. El problema de la iglesia es que ha entendido que hay que cerrar todo lo que de alguna manera atenta contra la salvación. Pero sin embargo, cuando la gente dice, yo me quiero ir con Dios, Jesús cuando ora dice, yo no te pido que lo quites de este mundo. Entonces, es chocante que Jesús, tú pidiendo ir para el cielo y Jesús diciendo, no los lleves para allá, que prediquen en este lugar. Entonces, la iglesia no puede seguir dirigiendo sus prédicas, su oración, sus prédicas, que cierren el punto, que cierren el punto, que cierren el punto. ¿Por qué no mejor oramos que se convierta el punto? Que se convierta el líder, que se convierta el tirador, que se convierta la persona que esté fumando cápsula, crack, que se inyecte, que haga todo este tipo de cosas. ¿Por qué no pedimos o no predicamos para que se convierta? Porque el problema no está en el punto, el problema no está en la barra, el problema no está en cualquier lugar, ¿verdad?, que nos pueda rodear por ahí, que nosotros sepamos, no está en los antros, porque en los antros, si nadie va, tienen que cerrar. El problema está en las personas, el problema está en el ser humano.